Pero cuando nos enfrentamos a pensar en una colección institucional, nos encontramos con un camino lleno de bifurcaciones en las que los sujetos del deseo se entrelazan, se enfrentan, llegan a consensos y libran batallas a muerte para que luego sus pasiones desaparezcan del escenario. Entonces, los objetos de sus deseos entran en relación con el público, generando significados múltiples, motivando relatos que dan sentido a lo común y a lo patrimonial, en los que la pasión individual y las vehemencias originales desaparecen. En ese proceso es justamente donde aparece un museo que alberga colecciones públicas y una colección que cuenta la historia del contexto en que surgió y que seduce a su vez a curadores, público e investigadores a criticarla, curarla y disfrutarla con la misma pasión, pero quizás con motivos diferentes a aquellos que la forjaron. Con esto no quiero decir que las colecciones públicas tienen un destino errático, o que no tienen políticas de desarrollo y derroteros claros, o que no hay detrás de ellas profesionales e investigadores impulsando su crecimiento. Todo eso existe y es absolutamente necesario para su desarrollo, pero me interesa pensar en las transformaciones que las convierten en colecciones públicas y rescatar la pasión de los muchos amantes que entran en relación con ellas y las mantienen vivas porque reciben el reto de la continuidad y la fidelidad de manos de amantes anterior. En el caso particular de la colección de arte del Banco de la República, varios protagonistas y relaciones a través de los años se han encargado de trazar derroteros que han ido dibujando en el tiempo un puerto de llegada, cuya silueta es clara en el horizonte, pero que hoy más que nunca parece un puerto al que nunca se terminará de llegar. Eso no es un problema, por el contrario, es la garantía de que el viaje todavía promete aventura. Me detendré en algunos momentos y en algunos protagonistas cruciales de esa historia para reflexionar sobre cómo las relaciones establecidas a través del tiempo son las que nos permiten hoy hablar de una colección de importancia patrimonial que, junto a la colección de objetos arqueológicos del Museo del Oro, constituyen un referente de identidad para los colombianos. Lo primero es recordar que hablamos de la colección del Banco Central de Colombia, el banco emisor, al que nadie nunca le dijo que tenía que comenzar a hacer una colección de arte. La colección se inició en 1957 en el moderno edificio de la recién inaugurada Biblioteca Luis Ángel Arango con una exposición temporal. Era el Salón de Arte Moderno. Se hizo para dar la bienvenida a los participantes de la quinta reunión de técnicos del Bancos Centrales del Continente que tenía sede en Bogotá. Con motivo de la muestra, entraron por compra y por donación obras de los jóvenes Fernando Botero, Eduardo Ramírez Villamizar y Cecilia Porras. Y se comisionó además un mural a Alejandro Obregón para el espacio público de la biblioteca. La introducción al catálogo establecía que la sala de exposiciones temporales empezaba a funcionar. La colección y las múltiples exposiciones y proyectos que ha generado ha tenido un constante deseo por mostrar la vanguardia, por ser ventana al mundo, por abrir espacios. No obstante, muy poco tiempo después, un año después de ese salón de arte moderno, se decidió comprar la colección de acuarelas de Edward Walhouse Mark, viajero que visitó el territorio colombiano en 1843. Queda trazada con esto la otra línea fundamental que impulsará la colección, la recuperación de obras con el ánimo de preservar el muy maltratado patrimonio del país. Este espíritu de recuperar y preservar ha llevado al banco a adquirir piezas de todos los periodos y hacer importantes inversiones de dinero y de esfuerzos legales que hoy le permiten proteger para los colombianos piezas de la importancia de la custodia a la lechuga que tendrán la oportunidad de ver en el Museo del Prado. Sin embargo, las políticas explícitas y las líneas claras para formar una colección que diera cuenta de los diferentes periodos del desarrollo del arte nacional no llegó sino 30 años después de una activa de 30 años de compra permanente. Fue en 1988, ya se contaba con un número significativo de piezas. El país se había abierto al diálogo y a la crítica internacional y había otros escenarios como el Museo de Arte Moderno, abierto en 1962 por Marta Traba. Por esos años, la colección del banco recibió críticas públicas por ser una colección anquilosada que no contaba con referentes internacionales y no tenía el dinamismo de un país que se había transformado. Fue allí cuando se creó la Sugerencia Cultural y se formó el primer comité de asesores externos que en composiciones varias ha trabajado todos estos años junto a los funcionarios del banco para trazar y retrasar el derrotero de la colección. De esos protagonistas hay que destacar a Darío Jaramillo, su gerente cultural por 27 años, y a los maestros Beatriz González y Santiago Cárdenas. La razón para que el banco se volviera coleccionista fue, como lo ha escrito Miguel Urrutia, exgerente general, el hecho de que la institución tenía la capacidad de comprar y proteger valores, atributos necesarios para formar y salvaguardar cualquier colección.
Sea cual fuera la razón que aceptemos, lo que es cierto es que la estabilidad y la solidez del Banco de la República han hecho posible el fortalecimiento de esta colección y el compromiso de la institución la ha dotado de los espacios necesarios para su desarrollo. El ejemplo de una exposición de José Alejandro Restrepo y Jaime Borja de hace unos años que se llamaba Habeas Corpus, que tengas un cuerpo para exponer. La mitad de las obras son obras que nadie hubiera nunca querido tener en ninguna parte. O sea, santas abiertas de 1600, reliquias religiosas. Pero cuando ponías eso al lado de Marina Abramovic y ponías eso al lado de Kiki Smith y ponías eso al lado de José Alejandro Restrepo, todo adquiría un nuevo significado. Entonces es también que a veces no es una pieza misma la que le despierta a uno la pasión, sino lo que un curador o un investigador le muestra a uno y en eso el espacio público del museo es un espacio fructífero. Es entender el sentido de lo patrimonial como el sentido de lo común. En Latinoamérica nos cuesta mucho entender el bien común, que haya cosas que son de todos y que debemos respetar entre todos y cuidar entre todos, ¿no? Hay Eso es una cosas, cosa, sí. sí. Pues, y tuvimos una experiencia muy linda en el Museo del Oro, perdóname, Solita, que fue una exposición que hicimos sobre el patrimonio, tratando de que la gente entienda por qué es ilegal sacar una pieza prehispánica del país y por qué nadie la debe sacar y nadie la debe vender. Porque es de todos, porque una pieza muisca es de todos, no es de nadie, no puede ser de nadie, es de todos. Hicimos un trabajo en todo el país y en cualquier momento vino un guía de los que llevan turistas por las calles y nos entregó una piecita chiquita de oro y decir, mire, ustedes yo les entendí, esto es del museo. Y nos entregó una piecita que no es solamente la gran fortuna, no es solamente el que tiene la gran fortuna el que puede contribuir a lo público. Todos podemos contribuir a la formación del patrimonio, aunque sea respetándolo y defendiéndolo y no, pues, defendiendo de que no se disgregue, de que no se, de que sea lo público.